Sí. Funciona ahora sí. Sabéis que tengo una manía con los micrófonos, ¿no? Que siempre no me gusta tener este aquí delante, que parece que te limita a mirar a un solo sitio. Entonces vamos a estar usando este otro. Bueno, pues es un día muy especial. Cada día que nos levantamos, miramos que podemos quedarnos un poquito más en la cama, ¿verdad? Algunos no, porque tienen que venir pronto a la iglesia, porque tienen alguna obligación. Y decimos, bueno, es domingo, el día del Señor, un día especial. Ojalá sea esto lo que pensamos los domingos, ¿no? A lo mejor alguno piensa, sobre todo cuando es adolescente, o lo que yo pensaba cuando era adolescente, otro domingo más tengo que madrugar, madrugo todos los días de la semana y encima el domingo pues también tengo que madrugar para ir a acompañar a mis padres a la iglesia, ¿no? O a lo mejor pues hay personas que, como nuestra hermana, ¿no? Que no ha podido venir un año entero el domingo y se da cuenta, ¿no? del valor que es estar aquí un día más, pero no solo para escuchar la palabra de Dios, algo tan importante para que Él nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, nos transforme, sino también para hacer comunidad, para estar juntos, ¿no? Y cada vez somos una familia más grande, ¿no? Y veremos que las familias grandes, pues a veces lo que pasa, ¿no? Tienen sus dificultades, ¿no? Su adaptación a los nuevos tiempos. ¿Sabéis? Cada vez que alguien se pone en un púlpito, o debería ser así, ¿no? Pues le deberían temblar las piernas, ¿no? Porque estamos hablando palabra de Dios. Y hoy quería hablaros de un predicador, de un hombre que era también práctico, que empezó su ministerio siendo un hombre que tenía un gran gigante delante, ¿no? Que parecía que no iba a poder superarlo, pero en cambio Dios lo usó para conquistar la tierra prometida. Hablo de Josué. Si todos nos hablan de Moisés, ¿verdad? Pues dices, Moisés abrió el Mar Rojo, las plagas de Egipto, el maná. Hay tantas cosas que hizo Moisés por la gracia de Dios, ¿no? Por el poder de Dios, que yo me imagino a Josué cuando llegó ese momento en su vida en la que iban a pasarle el testigo y debió pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Tenía que cruzar el Jordán, parece que el Mar Rojo siempre es más grande que el Jordán, ¿no? Pero aún así el Jordán era un río caudaloso, tenía que conquistar la tierra, todo lo que había al otro lado del Mar Rojo estaba sin conquistar y dedicó toda su vida, se desgastó en ese propósito que Dios había puesto en su vida. Cuando lees Josué capítulo 1, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 20, versículos del 1 al 9, te das cuenta de que estaba tan inseguro que Dios le tiene que decir, tranquilo, si estás aferrado a mi palabra, esta palabra no se aparte de tu boca, de día y de noche, medita en ella y yo estaré contigo todos los días. Pero quiero hablar ahora del final de la vida de este predicador, de este líder de Israel, y después de él, sabéis que vino el caos, ¿no? Sabéis lo que pasó luego con los jueces y todo ese periodo tan oscuro hasta la época de los reyes y de los profetas, en las que el pueblo empezó a perderse y los enemigos prevalecían contra él. Y es que voy a hablar de uno de los últimos sermones que dio Josué. Hay uno posterior en el capítulo 24, pero en el capítulo 20, cuando ya han conquistado la tierra, viene un momento difícil. Todos somos buenos, ¿verdad?, cuando estamos luchando por conquistar algo, tenemos un objetivo, pero luego llega el momento de repartir el botín, ¿no? Como pasa en las guerras, ¿no? Tenían que repartir la tierra entre las tribus, poner fronteras, líneas que no podían atravesar, tenían que dar unas tierras a unos, a otros, tierras comunitarias, cumplir todo lo que Moisés había dicho en su ley. Sabéis que Moisés había dado un amplísimo y detallado número de leyes, de normas, que casi es muy difícil de memorizar, para que eso sucediera así. Y en este discurso, en el capítulo 20, Josué ya está empezado a repartir la tierra, todavía no es ese 24 en el que se está despidiendo, pero es un momento importante de su vida, ¿no? Es bueno, ya hemos conseguido el objetivo, pero se abría una puerta y un objetivo aún mayor. Si era difícil llegar a la tierra de Israel y conquistarla, aún era más difícil ponerse de acuerdo y organizarla para mantenerla como Dios había dispuesto. Veremos que muy rápidamente, si habéis leído luego los siguientes libros de la Biblia, el pueblo de Dios empezó a discutir, a dividirse, y eso llevó a que los enemigos de ese pueblo pues les conquistaran. Y estaba ahí Josué en Siquén, en este capítulo 20, hablando, dando este discurso. Ya era viejo, nos dice la Biblia, y vamos a leer un poco el texto. Dice en el capítulo 20, versículos 1 a 9, voy a sacarme las gafas, que ya a esta edad, si quieren. Dice así:
habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no sabiendo, y os sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguno de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no le entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Y entonces el homicida podrá volver a la ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó, y entonces señalarán a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, a Kirat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalarán a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Maneses. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a ella cualquiera que hiriera alguno por accidente, a fin de que no muriere por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Las ciudades de refugio. He estado investigando, algunos conocéis bien la Biblia, y he mirado en otras culturas si existe algo parecido, ¿no? Me parece muy curioso que Dios dispusiera a través de Moisés que tenía que haber unas ciudades de refugio. 6 ciudades bien repartidas por la geografía de Israel para que las personas que cometían algún homicidio accidental, estabas trabajando en una obra y se cayó una piedra sobre alguien que estaba trabajando allí, o estabas con la guadaña o cualquier herramienta y de repente pues herías a alguien y moría, o por cualquier tipo de accidente, para que no se vengara la familia sobre esa persona, había una ciudad de refugio para que se escondieran allí y fueran juzgados durante el tiempo que estuvieran en esa ciudad. Y esa ciudad también se dispuso para los extranjeros. Sabéis que el pueblo judío, el pueblo de Israel en este momento, pues era un pueblo muy celoso de la ley. Y a pesar de que habían salido mezclados, sabemos que cuando Moisés sale de Egipto no salen solo el pueblo de Israel, salen con ellos otros pueblos, y por eso también a veces se habían contaminado con las ideas, las costumbres de esos pueblos. Pero es curioso que Dios dictamina que también haya unas ciudades específicas para que esos extranjeros se asienten. Estas ciudades son muy especiales porque están repartidas por toda la geografía, y sabemos que Moisés, cuando ya empieza, ¿verdad?, a conquistar la tierra al otro lado del Jordán, antes de llegar al final ya y conquistar Jericó y todo esto Josué, pues ya había dictaminado 3 ciudades de refugio. Y uno piensa, bueno, estaban todos los israelitas esperando pues que se distribuyera la tierra, llevarse la recompensa de lo que merecían, estaban pensando en que ya por fin iban a descansar, iban a poder plantar sus viñas, que aquella tierra de leche y miel que tanto les habían prometido, ¿no?, y que tanto les había costado llegar, toda una generación murió en el desierto, pues iba a repartirse la tierra, ¿no? Y en cambio, una de las primeras cosas que va a hacer Josué es señalar que hay unas ciudades que no se pueden repartir. Y yo creo que, bueno, ahora lo vemos con la perspectiva de la historia, pero en aquel momento debió sentarles un poco mal, decir, bueno, queremos todo, no nos vas a dejar estas ciudades ahora en barbecho que las lleven los levitas, porque eran los que tenían que gobernarlas, queremos todo, lo hemos dado todo. Qué humano es esto, ¿verdad? En cambio, Dios quería que hubiera un refugio para el pueblo de Israel. No sé, cuando te digo la palabra refugio, ¿qué te suena a ti? ¿No? ¿Qué te viene a la cabeza? ¿Qué evocas? ¿No? A mí me evocó algo muy entrañable. Para mí refugio son los brazos de una madre, ¿verdad? Cuando eres pequeño y te sientes seguro en los brazos de una madre, o los brazos fuertes de un padre. Yo me acuerdo que mi padre venía de trabajar, después de todo el día, él era albañil, cansado del trabajo, se tumbaba en el sillón a ver la televisión, y yo me metía como una culebrilla, era pequeño, entre el sillón y él,
Mi padre ya tenía una buena barriga en aquel momento, ya de hombre de mi edad o más mayor, y para mí ese era mi refugio. Era el sitio más especial donde podía estar, porque pensaba que ahí estaba seguro de todo lo que me rodeaba. No sé para ti cuál es tu refugio. Los judíos tienen una palabra para hablar de refugio, que se dice en hebreo mikeat. Mikeat es la palabra que usan para refugio y tiene varios significados en hebreo, que es justo, recto y perfecto. O sea, es la persona en la que te puedes fiar, la persona en la que puedes confiar plenamente. Eso es el refugio. Voy a repetirlo. Justo, recto y perfecto. A veces pensamos, ¿verdad?, en una persona, en un sitio, algo que nos suene nuestro refugio. ¿Dónde podemos ampararnos? Por eso el diccionario nuestro español dice que el refugio es donde se puede amparar uno, resguardarse o recibir protección. Y a mí hay una cosa ya que me gusta de esto. Siempre pensamos que el refugio es algo pasivo, ¿no? Esconderse, pero es algo activo. La persona que va a refugiarse a un sitio donde se va a sentir seguro. Y eso es una cosa que me parece muy interesante. A veces nos han dicho en la sociedad actual, en el mundo en el que vivimos, que no debemos nunca escondernos en un sitio, refugiarnos en un sitio, que tenemos que soportar los golpes, las circunstancias que hay en la vida. En cambio, aquí nos habla este refugio que Dios había creado de un sitio de protección, un sitio real donde podemos vivir y refugiarnos. Nuestra palabra, esta que hemos definido con el diccionario, es una palabra latina que es refugium en latín y lo habla como acción, es la acción de huir, de meterse en un sitio y sentirse ahí refugiado. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde nos refugiamos cuando tenemos problemas? Cuando estamos tristes, cuando estamos estresados, y en esta vida tenemos muchas oportunidades, y sobre todo los que ya tenéis más años, de sentiros así muchas veces, ¿no? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es la ciudad de refugio que Dios ha preparado para nosotros? Pues a veces, y si somos sinceros, pues no es Dios, ¿verdad? A veces ni siquiera la iglesia. Muchas veces nuestro refugio pues es llegar a casa y tomar una copa de vino con tu mujer o tu marido, o es ver una serie de Netflix, o escuchar música para olvidarte de los problemas del día, del estrés, de los exámenes. Hoy falta mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, porque están en exámenes estas semanas. ¿Qué es tu refugio? A veces nuestro refugio es el trabajo, ¿no? Y como vivimos en una sociedad en que el trabajo se vea como algo muy bueno y positivo, pues nos refugiamos en eso. Y pensamos que el refugio que necesitamos es el trabajo. A veces nuestro refugio es una persona, hemos puesto toda nuestra fe y toda nuestra confianza en esa persona. Es un amigo, es tu pareja. ¿Cuál es tu refugio? Pues la verdad es que Dios sabe que todos esos refugios fallan. Y lo habrás probado y visto una y otra vez en tu vida. ¿Cuántas veces ese refugio que habías pensado, la persona que no te iba a traicionar, el amigo que iba a ser siempre fiel, la pareja que eras sus ojos y todo lo veía a través tuyo, de repente te ha fallado y se ha convertido en algo que no es tu refugio? Por eso es importante que analicemos por qué Dios hace justo en este momento estas ciudades especiales de refugio. ¿Sabéis que en la época de Israel... Muchas gracias. Tengo la voz hoy un poco, tengo alergia al polen y me mata. A pesar de que me tomo la pastilla y todas esas cosas, estaba anudado. Sabéis que la sociedad judía muchas veces, igual que pasaba en otras sociedades antiguas, cuando había un crimen, pues no era como en la actualidad. Había la oportunidad de vengarte si eras familiar de la persona a la que se había hecho ese crimen. Todavía en algunas sociedades un poco pues, primitivas se hace esto, ¿no? La venganza. Personas que van y quieren pagar el ojo por ojo y el diente por diente. Y aunque a veces esa frase nos suene como una frase pues muy dura, ¿no? Un ojo por ojo y un diente por diente, se creó en su tiempo para evitar que la venganza fuera eterna. Era, bueno, si alguien te ha matado un hijo, tú solo le puedes matar un hijo. Si alguien te ha robado un caballo, solo le puedes quitar un caballo. Era una manera de limitar la venganza, que era algo muy típico y normal. Muchas gracias. Ahora tengo
Hay doble. Este es más fácil. ¿Y qué pasaba con las personas que habían matado a alguien, cometido un homicidio, pero en cambio no habían hecho esto de manera voluntaria, había sido un accidente? Pues a veces eran vengadas también, porque claro, cuando tú ves morir a un ser querido, imaginar que vais o tu ser querido, tu hijo, ha salido y está en el metro de Madrid, en un tren, estos de Renfe que fallan tanto últimamente, y de repente el conductor, por una negligencia o un descuido, un despiste, y ha pasado en muchas ocasiones, ese tren se estrella y muere tu hijo. Muchas veces el deseo del ser humano de venganza incluso intentaría hacer a alguien, a esa persona que es homicida. Hace poco un hombre pilló a un niño de 5 años, creo que era aproximadamente, y pasó y no se paró allí, siguió adelante, ¿no? Y vemos que estas cosas pues pueden llevarnos a nosotros a querer vengarnos de alguna manera de una traición o de una cosa que nos pase en ese momento. Por eso cuando se llega al otro lado del Jordán y cuando Dios está volviendo a poner en orden todas las cosas y ya va a ser un pueblo que va a estar establecido, de repente Dios vuelve a recordar al pueblo que había estas ciudades de refugio. Porque el justiciero, esta persona, este familiar que podía matar a alguien que había matado a un familiar suyo, a veces se podía vengar y cometer un nuevo crimen, un crimen que también era injusto porque esa persona era inocente. Y una de las cosas que Dios quería del pueblo y de la tierra nueva que estaban por conquistar es que no hubiera sangre inocente vertida allí. Dios es un Dios justo y buscaba de alguna manera un refugio para todas estas personas. Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, vivía en una época también muy difícil y cuando él tiene que huir de Florencia y tiene que esconderse y escribe este libro, ¿no? Y además dice que lo escribe pues a la mitad de la vida, ¿no? Con esa crisis de media edad, pues dice que el orgullo, la envidia y la avaricia son las chispas que han prendido fuego en el corazón de todos los hombres. Dentro del corazón del hombre hay esa maldad, ese deseo de hacer las cosas de una manera inadecuada y por eso Dios tiene que establecer estas ciudades de refugio. Pero estas ciudades tenían una serie de características. Una de las cosas que me choca mucho, y lo comenta en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 3, es que los caminos tenían que estar limpios para acceder a estas ciudades. Claro, si estas personas estaban huyendo de alguien que quería vengarse de ellos, si los caminos no eran como los de ahora, ¿verdad?, autopistas, sino caminos estrechos, que la vegetación en primavera crecía y los hacían más inaccesibles y era muy difícil recorrerlos, pues podían tardar demasiado tiempo y cuando llegaban a la ciudad de refugio o antes de llegar eran capturados por este vengador que iba a matarle por haber cometido un homicidio con un familiar suyo. Y es curioso que una de las primeras cosas que ya dice Moisés es que los caminos de acceso tienen que estar limpios. Visto esto de una manera espiritual, es lo mismo que decir que para poder llegar al refugio, a esas ciudades de refugio, nosotros también tenemos que estar limpios. Santidad. Es una palabra que en España siempre relacionamos, imagino en otros países, con el catolicismo, con subir a alguien a un altar, con que alguien es perfecto. No, es como cuando abrimos un camino cada día, ¿no? Yo que me toca por las mañanas darme un paseo por donde vivo, los senderos están abiertos, pero cuando llega la primavera, si vas por un sendero estrecho, ya la maleza ha crecido y casi no puedes pasar. Al final la santidad es eso, la maleza que va creciendo cada día en nuestra vida, que impide que otras personas podamos ayudar a otras personas y podamos ser su refugio, pues tenemos que quitarla poco a poco, abrir ese camino, esa senda de nuevo. Y era una de las características que se pedía a estas ciudades de refugio. También se pedía que estuvieran distribuidas de una manera especial. Hemos dicho que había 6, pues había 3 a un lado del Jordán y 3 al otro lado del Jordán. Y además estaban a una distancia determinada para que no estuvieran muy lejos de ningún sitio, que es otra cosa curiosa. Porque si también la ciudad de refugio que te pillaba a ti estaba muy lejos, cuando querías llegar allí, pues ya de repente pues te encontrabas que no podías alcanzarla y alguien te mataba y se vengaba de ese familiar que había muerto. Por tanto, tenía que tener esas características. Caminos limpios, que es santidad, y también que estuviera cerca de las personas que necesitaban ese refugio. Y es otra de las características que vamos a ver que
nosotros también debemos tener, estar cerca de los demás. A veces nos cuesta, somos muchos, es muy difícil conocer a todo el mundo, pero preocuparnos unos de los otros es otra manera de crear aquí también, como era en esa época, una ciudad de refugio. Y vemos además en la Biblia cómo Josué, que era figura en muchos sentidos de Jesús, también de alguna manera crea esta figura de las ciudades de refugio como la propia representación de Dios y de Jesús. Leemos en el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y hay más de 16 ocasiones en las que se habla de que Dios es nuestro refugio, de que podemos acudir a Él cada vez que tenemos un problema, una dificultad, estamos sufriendo, y que es importante que sepamos que Él es nuestro refugio. Pero Jesús, que fue nuestro Salvador, el que murió por nosotros en la cruz, también es figura de estas ciudades de refugio. Jesús, como en las ciudades de refugio, está a nuestro alcance. A veces pensamos que Jesús es inaccesible, ¿no? Nos han contado de un Jesús totalmente perfecto, que está tan lejos de nosotros a la vista de Dios que ni siquiera debería escucharnos, porque somos totalmente débiles e imperfectos y no merecemos que Él nos escuche. En cambio, Él nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que el Espíritu Santo que nos mandaba iba a estar también a nuestro lado. Jesús, como en las ciudades de refugio, está abierto a todos. Una de las características que tenía esta ciudad, que en cambio no tenían otras ciudades de Israel, era que podía acudir cualquier persona, daba igual que fuera extranjero o que fuera de la nación de Israel. También daba igual, pues incluso en este caso, que fuera culpable de un homicidio. La ciudad de refugio está abierta a todos y Jesús, como las ciudades de refugio, también está abierto a todos. Pero también Jesús, como las ciudades de refugio, es un sitio para vivir y no es un sitio de paso. Hay personas, ¿verdad?, que dan el paso de fe, se convierten, se acercan al Señor y piensan a partir de ese momento, bueno, pues yo ya tengo mi billete para el cielo, Dios me ha perdonado mis pecados y ahora puedo vivir mi vida como a mí me parezca, porque bueno, la salvación como es por gracia no se va a perder, pues ya la tengo asegurada. En cambio, nos dice el texto que para vivir en esta ciudad, aunque fueras declarado inocente, tenías que esperar a la muerte del sumo sacerdote que había en ese momento. Figura también de Jesús. Tenías que esperar a la muerte del sumo sacerdote para poder salir de allí antes de volver a tu casa. Y Jesús y las ciudades de refugio son nuestra opción porque fuera seremos destruidos. No tenemos otra opción. A veces pensamos que podemos refugiarnos en todas las cosas que hemos mencionado antes, pero en cambio solo en Cristo tenemos la verdadera seguridad y el verdadero refugio. Jesús y las ciudades también de refugio solo salvaban si estabas dentro de los límites de la ciudad. Eso nos pasa a veces, muchas veces como cristianos, ¿no? Nos gusta jugar a estar en el límite de lo que Dios permite y de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en cambio, cuando salimos de ese límite, cuando estamos lejos de Dios, no podemos pedir que Él sea nuestro refugio, que Él nos guarde. Por eso, como las ciudades de refugio, tenemos que estar dentro de los límites de la ciudad para recibir el refugio de Dios. Y en cambio hay una diferencia entre las ciudades de refugio y la figura de Jesús, porque sabéis que las ciudades de refugio, como hemos dicho antes, solo podían esconderse las personas que eran inocentes. En cambio, en Jesús pueden ir también todos los que somos culpables. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, es inocente, es perfecto, y podríamos pensar, bueno, para acercarnos a Jesús o a esta ciudad de refugio que es Cristo, necesitamos ya no cometer ningún error, ningún fallo. En cambio, Él acepta que podamos ir aunque somos imperfectos. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto acudir a Jesús como nuestro refugio y buscamos enseguida pues cualquier cosa a nuestro alrededor como un refugio? Y sobre todo otra cosa, ¿cómo como iglesia podemos convertirnos también en una ciudad de refugio? El pastor Stephen Brown, que llegó a una nueva congregación presbiteriana en el año 67, empezó a intentar solucionar las cosas que había encontrado en aquella iglesia. Era una iglesia que tenía muchos problemas, una iglesia muy antigua, y había muchas divisiones y había pues poca estabilidad en la congregación, gente que entraba, que salía. Y él intentó hacer unas predicaciones menos agresivas y críticas e intentar unir a la gente de la iglesia. Pero en un momento importante de la iglesia, que tenían que tomar una serie de decisiones, les puso ante la siguiente disyuntiva. Les dijo así:
Toda iglesia, en un momento u otro, llega a la encrucijada de su vida eclesial. Un camino conduce a la mediocridad, la frustración y el fracaso, y el otro conduce a la grandeza, la plenitud y el avance del reino de Dios, y creo que este es el momento que debemos decidir. Y es una de las cosas que pasa cuando queremos ser ciudad de refugio. Podemos, como dice Stephen Brown, pues quedarnos en la mediocridad, pensar que es suficiente con venir un domingo, con tener una vida cristiana más o menos superficial, o dar un paso, como dice él, para la grandeza, la plenitud y el avance del reino de Dios como iglesia. Hay una ilustración que me gusta mucho. Dicen que unos pioneros norteamericanos iban al oeste, sabéis que iban siempre hacia el oeste buscando tierras que les dieran para poder cultivar o tener ganado, y en esas caravanas inmensas y largas que iban, se encontraron con un incendio tan grande que sabían que todo el horizonte, todo lo que podían hacer si no querían retroceder, estaba quemado y no podían seguir avanzando. Claro, a veces se encontraban en mitad de bosques, alejados de ciudades, de todo lo que podía salvarles de alguna manera, y el jefe el guía, ¿no?, que les llevaba por allí, les dijo que tenían que hacer algo que les sorprendió. Bueno, creo que para sobrevivir tenemos que quemar todo lo que tenemos alrededor. Y claro, todo el mundo se quedó muy sorprendido, dijo, ¿cómo es posible esto? Entonces le dijeron, sí, vamos a hacerte caso, porque tú eres un experto, conoces bien la tierra y lo que hay que hacer. Y entonces mandó a varios de los pioneros, ¿verdad?, que cogieran antorchas, y todos los campos de hierba que había detrás empezaron a quemarlos. Y claro, el fuego avanzaba por delante, ya se iba acercando a donde estaban ellos, y ellos estaban quemando la tierra que tenían a su espalda. Pero esa tierra ardió rápidamente porque la habían prendido con muchas antorchas y se apagó el fuego. Y entonces este hombre llevó a todos al centro de ese campo que se había quemado, y entonces cuando el fuego llegó por esas praderas inmensas que hay en los Estados Unidos, movidas a veces por los vientos, el fuego les rodeó y se fue, siguió hacia adelante y no les pasó nada. Parecía una contradicción que tuvieran que quemar todo lo que tenían alrededor para poder sobrevivir del fuego, pero eso es a veces lo que nos pide Dios. A veces nos pide que quememos aquellas cosas que están impidiendo que podamos tener en Dios nuestro refugio y buscarle solo a Él. Y es un poco lo que el pastor Brown les estaba diciendo a esta congregación hace mucho tiempo. Hay tres cosas que nos pueden ayudar a ser esa iglesia de refugio. Ya no ciudad, iglesia de refugio, que es el querigma, la diaconía y la ekoinonía. Estas tres palabras griegas que definen muy bien pues lo que tiene que ser una iglesia y una iglesia de refugio, que es crecer en el Evangelio, el querigma, servir a los demás, la diaconía y edificar a la comunidad, la tercera. Hoy hemos visto una muy importante, ¿no?, la diaconía, ¿no?, como pues toda la campaña contra el frío, nos han estado explicando pues nuestros hermanos todo lo que han hecho, ¿no? Y sabéis que Álvaro, cuando ha salido, he pensado, mira, hoy cómo vamos a salir los dos a la vez, no nos van a confundir, porque muchos de vosotros nos confundís a los dos y pensáis que yo soy Álvaro o que Álvaro soy yo. Pero bueno, ahí vemos cómo querigma, esa palabra, o sea, mejor dicho, diaconía, es algo muy importante, ¿no? La iglesia tiene que servir a los demás, pero hay como tres patas fundamentales para que podamos ser una iglesia de refugio para los demás y también que podamos buscar en Dios nuestro refugio. Vemos alrededor nuestro una gran apatía sobre la palabra de Dios. No hay mucha hambre y sed por aprender. Cuando se abren escuelas bíblicas, momentos para estudiar la Biblia, no hay masas corriendo para estudiar la Biblia y profundizar en la palabra de Dios. Lo vemos a veces en la escuela dominical. Si apenas en la escuela de adultos hay 20, 30 personas, a veces 40 personas asistiendo, hoy la dio nuestro hermano Juan, una historia muy interesante sobre los evangelios y su historicidad, pues vemos que hay 20, 30, 40, en cambio en la iglesia un domingo normal somos 400 personas. No se está echando la bronca, pero tenemos hambre por aprender más de la palabra de Dios, tenemos sed y hambre de la palabra de Dios, estudios, maneras de seguir profundizando en la Biblia. La gente desconoce en gran manera la Biblia y los jóvenes la desconocen mucho. No se lee la Biblia diariamente en casa, ni individualmente, ni en grupo.
y muchas otras cosas que nos impiden el profundizar en las maravillas que tenemos y que nos estamos perdiendo de la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos ayudan en este querigma, en este crecimiento en el Evangelio, es la oración. Y qué pobre y pequeña es a veces la oración comunitaria que tenemos en la Iglesia. ¿Cuántas veces no Ruth y otros muchos que están en el comité de oración hacen el esfuerzo de crear una semana de oración, de movernos para que nos vayamos los miércoles a la oración, los jueves por la mañana temprano, y nos cuesta? ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestro refugio en otras cosas. Me dirás, y te creo naturalmente, estoy cansado, me cuesta venir una hora antes, los miércoles salgo muy tarde del trabajo, hasta online se puede escuchar el culto de oración si no puedes venir físicamente. Hay muchas razones para que crezcamos como iglesia en el querigma. Si no crecemos en lo espiritual, en el estudio de la palabra, en la oración, nos convertiremos en una iglesia, como decía este pastor que hemos estado mencionando, pues que no tendrá trascendencia, ¿no? Que no llegará donde Dios ha previsto que tiene que llegar. Luego está la diaconía. Este es uno de los puntos fuertes de nuestra iglesia. Yo creo que nuestra iglesia es una iglesia de servicio. ¿Cuántas personas dedican tiempo durante el año para ayudar a los más necesitados? No solo en la campaña contra el frío, sino en la obra social y en otros momentos. Había actividades entre semana para que la gente venga a hacer un montón de actividades, desde Zumba, pasando por inglés, y hay personas que durante meses vienen fielmente para ayudar a gente del barrio a aprender estas cosas. Hay un verdadero sentido de diaconía en la iglesia. Todavía seguramente podemos hacer más, esforzarnos más en este ámbito, pero creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos como iglesia. Pero luego está también la coinonía, y esto es muy complejo, más en una iglesia del tamaño de la nuestra, ¿no? Que es crear comunidad. La iglesia... Y tú te sientes así cuando llegas a la iglesia, ¿es para ti un refugio? ¿Cuántas veces puedes a lo mejor irte si llevas poco tiempo sin saludar a mucha gente porque es difícil que nos conozcamos todos? O aunque conozcas a gente te cuesta integrarte, ¿no? Tenemos los grupos de hogar, la iglesia ha creado muchos mecanismos y sistemas para intentar integrar a la gente y hacer esa comunidad. Y hoy hay una comida además comunitaria, ¿no? Después del culto, o sea que tranquilo, no tenéis que cocinar hoy, no hay prisa, pero a veces es difícil hacer comunidad de verdad. Y quiero compartiros, para ir ya acabando, sobre Dietrich Bonhoeffer, este teólogo alemán que luchó contra el nazismo, pero que también le dio mucha importancia a esta idea de crear comunidad. Él sabía que el nazismo y las ideologías del siglo XX habían crecido porque la Iglesia había dejado de ocupar su papel como comunidad. Se había convertido solo en un sitio para ir, hacer un acto religioso y volver a casa. Y Bonhoeffer, que estaba luchando contra eso, era una de las cosas que le criticaban sus hermanos, que la Iglesia ya no cumplía ese sentido de comunidad, dio por lo menos dos formas de que podamos ser cada vez más comunidad. La primera fue que el primer paso es dejar que Cristo sea el mediador de nuestras relaciones. Esto parece fácil cuando lo leemos en el papel, ¿no? Que Cristo sea el mediador de nuestras relaciones. Pero no es fácil, porque a veces queremos poner a nuestro ego, a nuestra forma de pensar. Si a alguien no nos cae bien, no le gustamos o no nos gusta a él, ponemos barreras. Y la única manera para vencer eso es poner por delante a Cristo, que Él sea el mediador de nuestras relaciones. A veces queremos tener razón, quedar por encima, pues que alguien reconozca algo que hemos hecho, y cuando ponemos a Cristo como ese mediador, las cosas cambian. Y la otra cosa que decía Bonhoeffer sobre hacer comunidad, y es muy interesante, es que sin Cristo no podemos conocer a Dios, pero sin Cristo tampoco podemos conocer a nuestro hermano, porque está bloqueado por nuestro ego. Es otra idea que me parece muy interesante. Voy a repetirla. Sin Cristo no podemos conocer a Dios, pero sin Cristo tampoco podemos conocer a nuestro hermano, porque está bloqueado por nuestro ego. A veces creemos que nuestra relación con Dios, como es personal, no tiene que ver con la comunidad. Por eso hay tanta gente en el mundo del siglo XXI que prefiere ver el culto desde la televisión, desde YouTube, porque piensa que, bueno, es una relación personal entre él y Dios. Todos los demás sobramos en muchos sentidos. Pero muchas veces es porque son personas heridas. La mayoría de la gente que deja una iglesia no la deja porque ya no cree en Dios o porque ya no cree en Jesús como Salvador, sino porque ha sido dañado o herido a veces por la comunidad en la que vivía. Porque se ha sentido solo, porque se ha sentido
pues totalmente rechazado de alguna manera. Y por eso, ¿cómo podemos relacionarnos con los demás? Pues solo podemos hacerlo de una manera cristiana cuando los conocemos a través de Cristo. ¿Y cómo se puede conocer a alguien a través de Cristo? Orando por él, conociendo sus necesidades, sus problemas, identificándonos con él, entendiéndole en la situación que está viviendo y no juzgándole precipitadamente. Hay un texto que a mí me encanta y es cómo Dios nos pide responsabilidad por los hermanos. A veces creemos que la responsabilidad, ¿verdad?, es del pastor, y José Daniel, si le elegimos y es el nuevo pastor, decimos, bueno, ahora te vamos a cargar a ti con toda la responsabilidad de los hermanos de la iglesia, si están contentos, si no vienen, si van, pero no es una responsabilidad del pastor, es una responsabilidad de todos nosotros. Dice en Mateo 25 que cuando hicimos a uno de estos nuestros hermanos más pequeños, a Cristo le hicimos las cosas. Así podemos entender cómo es hacer las cosas a través de Cristo. No hagamos o ayudemos a alguien, hagamos un favor, intentemos ayudarle solo como Mario o como tú, sino hazlo como si fuera Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo actuaría para ayudar a esas personas? Dice la Biblia que debemos llevar las cargas los unos de los otros. Pero a veces es difícil porque ni siquiera sabemos qué cargas tienen los demás. Quiero terminar con otra historia que a mí me conmovió cuando la conocí. Y es la historia de dos hermanos pequeños, una niña pues de muy poquitos años, 2 años o 3, y un hermano de 5 años, que habían los dos contraído una enfermedad muy grave. Uno de ellos tenía anticuerpos, el niño había logrado superar la enfermedad y ya tenía anticuerpos, y la niña seguía con esa enfermedad latente, desarrollándose, poniéndose cada vez peor. Y entonces el médico habló con los padres y les dijo que se necesitaba hacer una transfusión de sangre muy fuerte, de mucha sangre de este niño, para que su hermana se curara de esa enfermedad. Hablaron con el niño pequeño y le preguntaron qué quería hacer. No querían obligarle, ¿no? Aunque era su hermana, pues no querían obligarle a que hiciera esa transfusión. Y entonces él dijo que sí, que si era por ayudar a su hermana, que él hacía lo que hiciera falta. Entonces se tomaron a los dos niños, ¿no? Y los padres veían cómo la sangre iba pues circulando por el tubito ¿no? De un cuerpo a otro, y cómo la niña, que estaba pues muy enferma, con la cara ya gris y las ojeras y muy triste y muy apagada, empezaba como de nuevo a sentirse bien y a sentirse de nuevo sana, porque estaban actuando esos anticuerpos en ella ya, y en cambio el niño iba como apagándose, ¿no? Iba cada vez sintiéndose más débil. Y entonces el niño se acercó el doctor y le preguntó, bueno, ¿y cuándo me voy a morir yo? El niño había pensado que lo que le había pedido el médico era que diera su vida por su hermana. Y creo que eso es el nivel que tenemos que llegar como iglesia. Dice que apuntes a las estrellas y llegarás a la luna, ¿no? ¿Seríamos capaces de morir por nuestros hermanos? Es fácil, ¿verdad?, subir y decir que somos familia o que nos queremos. Y yo sé que nos queremos, pero ¿hasta qué punto nos queremos? ¿Hasta qué punto como iglesia debemos conocernos, pasar tiempo juntos y amarnos hasta ese punto? La iglesia tiene que ser una ciudad de refugio. Porque vemos una sociedad, además, que ya no hay refugio. Mucha gente no tiene familias a las que acudir para pedir ayuda, porque las familias están totalmente desestructuradas. Mucha gente está sola, no tiene pareja, en una sociedad como la española, que más de la mitad de los jóvenes ya de cierta edad viven solos porque no tienen pareja. Muchas personas están desesperadas, pensando en el suicidio, pensando en acabar con sus vidas. ¿Y qué encuentran cuando llegan a nosotros? Encuentran esa ciudad de refugio, esa ciudad donde pueden salvarse. Cristo es nuestro refugio. Pero Dios nos ha encomendado la misión, como se la encomendó a Moisés y a Josué después, de que seamos el refugio de una sociedad que ya no tiene esperanza. Aprovechemos los dones, las bendiciones que Dios nos ha dado. Usemos el querigma, el profundizar y crecer en la voluntad de Dios por medio de la Biblia y de la oración. No hay otra fórmula mágica. Es conociendo a Dios a través de su palabra y de la oración. Sigamos potenciando la diaconía, la ayuda a la comunidad, pero no solo la ayuda, ¿verdad?, en cosas materiales, sociales. También sé que ayudando
porque escuchando a alguien que está pasando una necesidad ya le estás ayudando, pero sí que podemos mostrar al barrio que aquí tienen un refugio verdadero y a toda esta ciudad de Madrid. Y la koinonía, ¿no? Esa verdadera comunión que tenemos que tener como hermanos. El mundo está perdido y nosotros somos esas ciudades de refugio. Nos ha puesto Dios muy cerca para que no haya que correr muy lejos para alcanzarnos. Y también, como hacía con aquellas ciudades de refugio, no solo nos ha puesto cerca, ha limpiado ese camino, sino también ha limpiado ese camino para que puedan acceder hasta nosotros. Por tanto, busquemos la santidad para tener ese camino limpio, que la gente que venga a la iglesia pues pueda sentir que este es su refugio. Me gustaría que pasaran los músicos para cantar la última canción y que oráramos un momento sobre lo que hemos estado meditando en esta mañana, sobre estas ciudades de refugio de Josué. Si queréis podemos ponernos en pie, como ya va a ser esta canción de despedida. Luego vendrá Carmen. Pero vamos a orar un momento mientras se acaban de preparar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo. Solo en ti podemos poner nuestra confianza, Señor. A veces la ponemos en nosotros mismos, buscamos refugio en las cosas materiales que nos salvan, que nos sacian, Señor. Y se nos olvida que en ti está nuestro verdadero refugio. Tu Espíritu Santo es ese refugio en medio de las pruebas, de las dificultades. Pero queremos como iglesia, Señor, que tú nos animes como comunidad a ser un refugio los unos de los otros, Señor. En un mundo cada vez más hostil, más difícil, en el que hay tantas diferencias de opinión, tantas ideologías, tanto enfrentamiento, te pedimos que veamos en ti ese refugio, Señor. Gracias porque en ti podemos descansar, sabemos que tú eres el que edificas tu iglesia, el que nos has llamado a cada uno de nosotros, el que has puesto a nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, pero ayúdanos a mirar a los hermanos como los ves tú, Señor, a ver y tener nuestras relaciones a través de Cristo, Señor, a tener esa capacidad de pensar cómo lo haría Jesús en nuestro lugar, Señor. Y que no haya nada en nosotros, Señor, que impida que eso suceda, Señor. Quita, por tanto, todo lo que estorba y sobre todo ayúdanos a refugiarnos en ti, no solo como individuos, como personas,